Ya. La mayoría ya lo tiene instalado el Composer y este comando también ya lo han ejecutado. Básicamente habíamos dicho que con este comando instalábamos lo que era el instalador propio del Laravel. Y esta también instala, siempre va a instalar la última versión que tiene el Laravel. Y también nos da un comando nuevo en nuestro sistema operativo, que es el comando Laravel. Y tenemos que ejecutar Laravel new y el nombre del proyecto que queramos. Es lo que vamos a hacer ahora. Puede dirigirse a su terminal de comandos, la pantallita negra. Y también puede dirigirse a su carpeta. Mayoría, si no me equivoco, puede hacer CD desktop en sus equipos para ir a escritorio y tener ahí sus proyectos. No necesariamente tiene que estar en HTDocs. Tal vez algunos lo estaban viendo que sí se necesitaría colocar en HTDocs. En este caso del Laravel no es necesario. Una vez estén en su carpeta, ahí es donde vamos a ejecutar este comando. Laravel new y aquí lo colocarían el nombre que quiera. Aquí, por ejemplo, voy a colocar, solo voy a colocar Laravel 1. Estoy colocando así el nombre, Laravel 1. Es depende del nombre que quieran colocar. Recordarán también que acá teníamos opciones de poder seleccionar. De ustedes tienen que escribir, si no me equivoco, none. Yo en mi caso simplemente tengo que dar enter. Escriben none. Acá eligen la opción 1, que es PHP Unit. Acá es depende de cada uno si quieren inicializar con Git. Yo en mi caso voy a colocar que sí. Y ahí automáticamente ya se les va a empezar a crear ese proyecto Laravel. Ejecuten esos comandos. Ya aquí ya les pone una pausa cuando ya he instalado el Laravel. Les pone una pausa de poder elegir el gestor de base de datos que va a utilizar. Habíamos dicho que no vamos a configurar por el momento, entonces simplemente seleccionan la opción de SQLite. No sé si tienen que escribirlo o un número, pero si no me equivoco tienen que escribir SQLite. Escriben todo en minúscula SQLite, le dan enter y lo demás todo sí, todo yes. Y les tiene que terminar en esta parte. Una vez se les termine, simplemente era dar CD e ingresar al proyecto que han creado. Con el mismo nombre que han creado, tienen que hacerlo CD. Le dan Enter y ahí es donde ejecutábamos el PHP Artisan Serv. Antes también, antes de ejecutar ese comando, también ya podemos abrir Visual Studio Code. Se abría con code espacio punto. Daban Enter y se nos abría el editor de código. Incluso dentro de este editor de código de Visual Studio Code, podrían inicializar el PHP Artisan Server. Y ahí nos daba ya la dirección, era copiar todo eso y pegar en una nueva pestaña en el navegador. Y ya nos instalaba, ya teníamos un proyecto de Laravel corriendo. Lleguen hasta ahí y de ahí vamos a arrancar lo demás. Y ahora sí ya les debió abrir, ya tienen que tenerlo abierto. Su editor de código más y su servidor corriendo. Es en el 127.0, les debe dar o algunos localhosts en el puerto 8000. Esto pueden cesarlo, el terminal que se ha abierto, pueden cesarlo, no se va a perder esto. Solo con esta X que está acá, X y no se cierra, sigue funcionando si lo actualiza. Y acá es donde ya vamos a empezar a trabajar. Habíamos dicho que donde creamos nuestras vistas era en la carpeta resource, en la carpeta views, y aquí teníamos un welcome.blade.php. Teníamos esa y también habíamos visto la carpeta routes y una que dice web.php. Abran esas dos. Web.php que está en routes web y el otro que está en resource, views y welcome. Ya, acá es donde queríamos llegar. Para empezar, tenemos una ruta que nos define al instalar Laravel por defecto, que es
que tiene una ruta raíz y está creando una función que nos dice return view welcome. Y recordarán que habíamos dicho que este nombre viene desde estos archivos en resource views welcome. Ignora el blade.php, simplemente hace colocar el welcome. Entonces vamos a probar eso. En la carpeta resource views, en Visual Studio Code más fácil, puede dar doble clic derecho en views y new file o nuevo archivo. Acá nos da un pequeño iconito con un input para crear un nombre. Por ejemplo, yo voy a colocar ejemplo. .blade.php es el que hay que colocar. Ejemplo.blade.php. Si creamos ese archivito, por ejemplo, aquí yo solo voy a crear un H1 que diga hola. No nos va a mostrar nada todavía en nuestro navegador. Vamos a irnos entonces a web y en lugar de welcome vamos a colocar este nombre que habíamos creado. Ejemplo. Ejemplo. Ahí está. Ejemplo. Si guardamos y vamos al navegador y actualizamos, ya me estás redirigiendo a esa vista que había creado, que solo dice hola. Es justamente esta vista que habíamos creado, que es ejemplo.blade.php. Y también vemos que acá tiene, en la ruta es la ruta raíz. Y es en el que el navegador no tiene ningún nombre de ruta. Vamos a probar creando otros archivos. Por ejemplo, en views voy a crear otro que diga, por ejemplo, acerca.blade.php. Y aquí solo voy a colocar igual un H o un H2 que diga acerca de. Dentro de la carpeta views. Ahora voy a web, al archivo de rutas. Voy a crear otra ruta. Tal como está acá. Route, dos puntos. Aquí va el método de HTTP. Get. Abrimos paréntesis. Y habíamos dicho que acá acepta dos parámetros. La primera que es la ruta. Por ejemplo, allá acá en la ruta voy a colocar about. Y acá la función que queremos que ejecute. Función. No va a recibir ningún parámetro, por eso estamos colocando paréntesis de abierto y cerrado vacío. Colocamos con llaves y podemos copiar incluso lo mismo que está acá, que dice return view. Paréntesis y acá el nombre del archivo que está en la carpeta views que habíamos puesto que era acerca. No es necesario colocar un .blade.php, simplemente acerca, punto y coma. Acá también necesitamos el punto y coma. Hemos creado otra ruta. Esta es la ruta raíz y esta hemos creado una ruta llamada about. Guardamos y vamos a volver al navegador. Tenemos que actualizar primero. Y acá, del navegador, la parte de arriba, ahí vamos a escribir ese nombre de la ruta que hemos creado. Habíamos puesto que se llama about. Entonces escribimos ahí about en la ruta. Diagonal about. Si hacemos enter nos va a llevar esa vista que nos dice acerca de. Básicamente este archivo. Esa es la forma de crear rutas. Y un detalle también importante acá es que no se pueden repetir los nombres de las rutas. No tienen que repetirse, al menos que el método sea distinto. Por ejemplo, podemos crear otro que sea de raíz, pero que no sea get. Puede ser post, put, delete, pero ya no podemos utilizar get. No, no pueden ser iguales. Vamos a crear entonces un pequeño, se podría decir una pequeña estructura básica de HTML. En la carpeta views vamos a crear un nuevo archivo y esta ya se va a llamar index.blade.php. Y acá en Visual Studio Code tenemos la simplicidad de que al escribir el símbolo de admiración de cerrado, presionando Tab, nos da la estructura básica de HTML. Acá entonces vamos a empezar a editar, yo le voy a colocar español y en título le voy a colocar, por ejemplo, Laravel 11. Y acá en body podemos ir llenando todo tipo de información. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña estructura. Voy a crear una etiqueta header
y simplemente le voy a colocar un H2 que diga header. Header. Luego voy a crear una etiqueta main y simplemente voy a colocar un párrafo. En Visual Studio Code también tenemos uno para llenar texto, escribiendo lorem y tab. Nos crea un texto automáticamente para no estar escribiendo manualmente. Y otra etiqueta, por ejemplo, footer. Acá un H5 que diga footer. Simplemente una estructura básica. Entonces, en web.php, en lugar de colocar el ejemplo, voy a colocar ese index en la ruta raíz. Return view index. Guardo, me voy otra vez al navegador, voy a borrar la ruta que había puesto de about y lo voy a dejar en raíz. Me tiene que abrir esto. Simplemente el header y el párrafo y el footer. Voy a cerrar todo esto. Ahí está. Estamos acá. Acá íbamos a conocer lo que es el concepto de templates o plantillas en Laravel. Esto de plantillas sobre todo es para no tener que repetir todo este código. Por ejemplo, lo que haríamos crear aquí es, no sé, otro archivo tal vez. Por ejemplo, yo puedo colocar lo mismo de acerca de, solo que esta vez voy a colocarlo acerca de .blade.php. El archivo anterior solo decía acerca. A este lo estoy creando con acerca de. Aquí tampoco tienen que estar iguales los nombres. Acerca de, por ejemplo. Y para que se mantenga esta estructura, por ejemplo, puedo copiar todo esto. Si copio todo esto, voy a cambiar, por ejemplo, el párrafo. Voy a borrar todo este párrafo y voy a colocar, no sé, acerca de esta página. De esta página. Iría al archivo de rutas y cambiaría también el archivo que era de acá, acerca de. Volviendo al navegador, actualizando, tendría la ruta raíz y también tendría la ruta about. Aquí está el header, aquí está el footer. Si borro, aquí está el header, aquí está el footer. En Laravel tenemos la opción de ya no tener que repetir todo este código. Lo que podemos hacer es lo siguiente. En el archivo index.blade voy a crear un espacio específico para poder incrustar plantillas. Voy a quitar, por ejemplo, este P, toda la etiqueta P. Y el árabe, la forma de llamar a un espacio para poder colocar plantillas es con @yield, @yield, para incrustar plantillas. Coloco @yield y entre comillas simples, colocar un nombre. Por ejemplo, voy a colocar contenido. Estoy colocando un nombre contenido. Una vez creo esto, si es que si guardamos y volvemos a nuestro navegador, no nos va a mostrar nada. Simplemente está creando un espacio, no lo estamos utilizando. Entonces, para empezar a utilizarlo, dentro de de otro archivo que ya le vamos a llamar componente, vamos a llamar esto y vamos a incrustar ese código que tenga ese componente acá. ¿Cómo hacemos eso? Voy a crear otro archivo acá en Views, New File, y este le voy a colocar, por ejemplo, home.blade.php. Blade.php. Acá es donde voy a colocar el contenido. Lo que había hecho hace un momento, por ejemplo, simplemente colocar un P, una etiqueta P y un texto, un contenido cualquiera. Entonces, para incrustar este código que tenemos en home, incrustarlo al index en contenido, dentro de ese archivo home tenemos que hacer dos cosas. Voy a bajar esto un poco y acá vamos a conocer otra estructura del Laravel, que esta ya se llama extends. Extends y también entre comillas
Aquí colocamos el espacio que queremos o el archivo en el que pertenece un espacio de plantilla que habíamos creado. En nuestro caso es en index. Tenemos que llamar este archivo index al archivo. Primero es al archivo. Simplemente el nombre. No hay que colocar el blade.php. El nombre. Y segundo, creando section, que está acá, tal como está, arroba section. Aquí ya colocamos el nombre del espacio que habíamos creado en index, el espacio en plantilla, que es contenido. Section contenido, tal que así. Y también un detalle acá. Finalizando todo el código que queremos incrustar, tenemos que colocar arroba end section. Acá simplemente era section y acá es con un end section, llamando a contenido. Si guardamos esto y vamos a las rutas, este index solo nos mostraba esto. Todavía no nos está mostrando lo que queremos mostrar como contenido principal. Entonces para eso vamos a cambiar este view por ese archivo que habíamos creado acá, que era home. Acá está. Que dentro de este home lo que hacía era extender lo que tenemos en el archivo index y dentro de ese archivo index consumir ese espacio que habíamos creado llamado contenido. Entonces voy a llamar a este archivo home, ya no a index. Home. Guardamos, volvemos al navegador y actualizamos. Y ya nos tendría que mostrar este contenido, manteniéndose esta estructura que habíamos creado de header y footer. Todavía no estamos viendo diseño, simplemente estamos creando esta parte de plantillas en Laravel. Hasta ahí ya tendríamos una forma de poder crear un espacio en plantilla de Laravel. Antes también de ir probando otras cosas, tenemos que conocer también lo que es el enrutamiento. Podemos hacer esto, por ejemplo. Vamos a ir a index y en header voy a crear una etiqueta A. Sabrán que esto es para redirigirnos a otra página. Y aquí, por ejemplo, voy a colocar inicio y voy a crear otro también que diga acá acerca de. Todavía no estamos redirigiendo a nada, lo estoy colocando vacío. Si actualizamos acá, ya va a aparecer esas dos, inicio y acerca de. No están haciendo nada, simplemente van a actualizar la página. Aquí ya no tenemos que colocar como antes hacíamos, llamando tal vez al archivo home.html, etcétera. No. Acá en Laravel utilizamos lo que es el route. Y como es una sentencia en Laravel, se muestra mediante el uso de esta estructura. Dos llaves de abierto y dos llaves de cerrado. Dentro de acá colocamos una sentencia de Laravel. Y en este caso para enrutamiento es route. Colocamos paréntesis y comillas. Acá también tenemos otra forma de acceder a estas rutas más fácilmente sin la necesidad de estar escribiendo la ruta en sí, a darle un nombre. Por ejemplo, vamos a volver al web.php y a la primera ruta, después de las llaves en el paréntesis de cerrado, colocar un guión y un mayor que, haciendo referencia a una flechita, colocando name y paréntesis. Acá podemos colocarle un nombre para poder llamarle más fácilmente. Por ejemplo, voy a colocar acá en home inicio. Y lo mismo acá abajo podemos hacer. Terminando el paréntesis, guión y el símbolo de mayor que, name, y este le voy a colocar acerca. Los nombres no tienen que repetirse, eso también. Voy a colocarlo tal como está acá. Acerca de, acerca de. Y acá también, para no equivocarnos. El name es importante sobre todo cuando empezamos a utilizar esta sentencia route, porque aquí ya vamos a llamar a ese nombre. Por ejemplo, acá mi editor ya tiene instalado algunos plugins, son varios. Les puedo compartir en la noche, yo creo que les voy a revisar esta parte y les voy a pasar.
las extensiones que yo manejo para poder utilizar estas partes. Acá había puesto inicio, le llamaría home, dentro de nuestro index, y mismo caso en el otro que había creado, doble llave de abierto y cerrado, route, paréntesis, comillas y el nombre, acerca de. Vamos a revisar también esta parte de acerca de. Teníamos este archivo, habíamos creado una parte y esta está creando una estructura completo. Podemos hacer lo mismo que hemos hecho en home. Por ejemplo, voy a hacer todo eso, por ejemplo, voy a borrar todo esto. Voy a dejar simplemente el P. Y recordemos que acá tenemos que utilizar primero extents y el nombre del archivo seguido de section y el nombre del espacio que hemos creado, que era contenido. Voy a mover el contenido dentro de contenido y ya tenemos en sí otra plantilla Blade, home y acerca de. Ya podemos hacer uso de esas dos vistas. Haremos la prueba. Voy a volver a mis rutas. Si aprieto inicio, no va a hacer nada porque estamos en esa ruta, pero si voy acerca de, ya me está redirigiendo a la otra vista, que acá ya dice About. Y aquí ya me está mostrando ese contenido que le había puesto en acerca de. Aquí está. Sin la necesidad de estar repitiendo esta parte. Header, footer, incluso esto del el nav que había creado. Simplemente con estos botones ya navegaríamos en sí. Ahí están nuestras rutas. Por el momento solo estamos manejando rutas. Ahora, lo que nos faltaría saber de acá, parte de plantillas en Laravel, es lo que es extensiones o plantillas independientes, por así decirlo. ¿Cómo podemos utilizar eso? Esto ya es otra forma, ya no se utiliza lo que es el yield y tampoco se utiliza lo que son los extends. Ya se manejaría los imports. Se hace de esta forma. En la carpeta views voy a crear otro archivo. Y esta se va a llamar, por ejemplo, cabecera. Cabecera.blade.php. Voy a ir a index y voy a copiar todo esto que está en header. Todo esto voy a copiar. O tal vez solo esto. Solo el contenido, no la etiqueta header. Control X para cortar y Control V acá para pegar. Dentro del archivo cabecera.blade. Si este index lo guardo, obviamente ya no vamos a tener esto. Actualizo y ya no tenemos esto. Lo que acá podremos utilizar es lo siguiente. Arroba para una sentencia Laravel. Si no me equivoco, esto es extends, no. Port require. No me equivoco, no es import. Sección require. No recuerdo bien cuál era la sentencia. A ver, acá voy a revisar un momento. Sets, extends. Ah, es esta. Include, lo olvidaba. Es include. Ahorita vamos a ver la diferencia de include con el extends. Lo que hace este include, como su nombre lo diría, es incluir. No es extender ni un section para incrustar código de plantilla. Aquí colocamos include y aquí ya podemos colocar este nombre que habíamos creado. Cabecera.blade. O solo cabecera. Tal que así. Include cabecera. Si guardamos esto y vamos al navegador y guardamos, ya nos aparece. Acá estamos viendo dos tipos de plantillas para el árabe. Una creando un espacio con yield y utilizándolo con extends y section, contenido. Y la otra forma simplemente incluyendo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia clave es que este include lo que estaría haciendo es simplemente incluir, no estaría creando ningún espacio, es decir, esto no lo podríamos reutilizar. Incluso si lo haríamos dos veces, acá nos funcionaría, cosa que con el yield no pasa, nunca pasaría. Estaríamos creando en sí.
cabecera. Tiene todo este código y es el que estamos incluyendo. Podríamos hacer incluso lo mismo para footer. Voy a cortar todo esto, voy a crear otro archivo, colocar solo pie blade.php. Voy a pegar aquí ese contenido y acá también lo voy a llamar con include. Le había puesto nombre pie, si es referencia a pie de página. Guardo y vuelvo al navegador y ya me estaría mostrando sin ningún problema. Esa sería la manera de estructurar plantillas en Laravel, sin la necesidad de estar repitiendo código. Aquí ya tenemos una estructura de HTML hecha, es decir, incluso aquí podríamos ya empezar a utilizar, no sé, el link CSS y todo lo demás. Como no tenemos todavía, entonces no tenemos la necesidad. Por ejemplo, a ver, para hacer un ejemplo, voy a crear la etiqueta style y dentro de body, por ejemplo, esto es simplemente CSS para ver la diferencia, para comprobar de que sí estamos utilizando las plantillas. Por ejemplo, voy a colocar font family y voy a utilizar esta. Tendría que cambiar de todo el documento. Voy a guardar. Ahí está. Está cambiando de todo. Simplemente para ver de que sí está funcionando. Me faltaría punto y coma. Hasta ahí sería más o menos el uso de plantillas. El ARA. Una parte donde también es un poco complejo de entender. Voy a cerrar todo esto. Voy a volver a abrir lo que es cabecera. Es esta sentencia o esta forma de escritura. Con las dos llaves de abierto y cerrado, y acá se pueden colocar cualquier tipo de, o varias sentencias que en sí tiene el árabe. El que aquí simplemente estamos viendo es el de ruteo. Existe otro que es de asset, de recurso, y una que otra también para inclusiones. Es decir, dentro de unas rutas podemos incluir archivos, tal vez para descargas. Eso tampoco vamos a tocarlo, ya es un poco avanzado, simplemente para su conocimiento de que en este href o esta forma de escritura podemos escribir varias cosas. Ya. Hasta acá estarían las plantillas. Básicamente, no es todo lo que tienen las plantillas, simplemente sería un nivel básico. Entonces, ya teniendo una estructura, ya teniendo incluso una pequeña estructura, es decir, tenemos un header, tenemos un contenido, tenemos un footer, incluso ya estamos enrutando. Incluso acá pueden ver que se sigue manteniendo la fuente cuando cambiamos a la otra ruta, que es la ruta about. Se mantiene. Lo otro que tenemos es desde acá enviar variables, enviar datos a las plantillas que queramos. Por ejemplo, vamos a hacer algo acá también para terminar esta parte. Dentro de la ruta que tengo aquí de raíz, dentro de la función antes del return, voy a crear una variable con el símbolo de dólar y por ejemplo voy a crearlo, soy simplemente mensaje. Y le voy a dar, por ejemplo, un texto que diga hola, punto y coma. ¿Cómo enviaría esta variable a esta vista? La forma de hacerlo es dentro de la sentencia view, antes de los paréntesis, colocamos un coma y podemos utilizar este compact. Nos sirve para poder justamente enviar estas variables que tengamos acá. Luego vamos a convertir esto en controlador. Por el momento simplemente está trabajando como ruta. Luego vamos a ver cómo se trabaja con controlador. Compact, y acá nos envía como variable. Tal vez queríamos poner aquí tal vez el símbolo de dólar y enviarle esta variable, pero no. Laravel lo entiende y simplemente tenemos que colocarlo en comillas como texto, el nombre de esta variable, por ejemplo, mensaje. Lo estoy enviando, mensaje. Este era el componente home. Entonces voy a ir a home, voy a quitar todo esto. Y como decía, para poder estructurar en sí Laravel el contenido, muy aparte del route,
colocar lo que es el doble llave de abierto y cerrado sin ninguna sentencia, simplemente acá para contenido. Y entonces, ¿cómo mostraríamos ese contenido? Básicamente como PHP, colocar el símbolo de dólar y el nombre. Y lo habíamos puesto como mensaje, sin ninguna sentencia, simplemente la variable. Guardo y probamos acá, por ejemplo, en la ruta inicio, y ahí está. Se está enviando esa variable desde acá. Y se está mostrando con el doble llave abierto y doble llave cerrado y simplemente el nombre de la variable. Con la diferencia de acá, no que no estamos utilizando. Lo que habíamos visto hace rato, por ejemplo, era con route. En este caso, para mostrar, simplemente es el nombre de la variable ya. De esa forma se enviaría variables, incluso de base de datos. Aquí vamos a ver cómo mostrar una variable que tenga registros de la base de datos, mandarlo a la vista y la vista empezar a leerlo. Se les voy a abrir todo esto. Acá está el web, acá teníamos el home o el index y acá abajito también se les coloco el late.